Bien, ya estamos de regreso acá en la UCB Radio 103.5 FM y ya tomamos contacto con el doctor Osvaldo Artaza. Doctor, bienvenido a Luz Verde aquí en el Gran Valparaíso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gran gusto estar con ustedes. Doctor, perdón. Hablando de... Estoy un poco alérgico. Una semana además que no tomo... ¿cómo se llama? Desloratadina, sí. Desloratadina de Spex, vea, para que usted sepa, y la verdad es que se me acabaron, tengo que comprarlo. También una pregunta, ¿cómo notar la diferencia entre una alergia y si efectivamente podemos tener COVID-19? Que mejor, cierto, que hacernos el antígeno y por supuesto después un PCR. Vamos a conversar de aquello. Doctor, lo primero que le quiero preguntar es la alta cifra. Y anunciado, ¿cree que las autoridades están reaccionando de manera correcta o positiva? Hoy día, además, el ministro París anuncia que sin lugar a dudas viene una cuarta ola. ¿Cómo debemos enfrentarnos los chilenos y chilenas a aquello? ¿Y cómo nos estamos enfrentando? Porque si yo salgo acá, a 2 cuadras de mi casa, doctor, en Viña del Mar, están llenas las playas. O sea, está bien que nos tomemos un descanso, ha sido 2 años terribles. Lo que no está bien es que nos descuidemos, sobre todo a sabiendas que estamos en el punto más alto de esta ola por Omicron, y las medidas ya las conocemos, es el uso correcto de la mascarilla y evitar sacarnos la mascarilla, especialmente en los espacios cerrados, sobre todo los espacios cerrados que no están bien ventilados. Es que ahí donde está la zona de mayor riesgo. Y por lo tanto es clave que el pase de movilidad sea exigido de tal manera de que, por ejemplo, en restaurantes o en el transporte interurbano, etcétera, las personas que efectivamente puedan demostrar que están con su pase de movilidad con todo en regla. Esas son medidas que son efectivas y lamentablemente nos hemos relajado en estos últimos días y eso no es nada bueno, no es para celebrarlo. Correcto. Claramente no es para celebrarlo. Las cifras hablan de que quizás Chile podría llegar a los 1.000 contagiados internados en UCI. ¿Cómo podemos sacar un poco, o es efectivo el discurso de que con las 3 vacunas, quizás con esta cuarta vacuna que ya viene en camino, cierto, que ya comenzó, al menos en aquellas personas que lo necesitaban, y también en la gente que trabaja en salud, cierto, ¿es tan efectivo el discurso de que con las vacunas estamos mejor preparados? Bueno, efectivamente, porque las personas que están hoy día recurriendo a cuidados intensivos son en su gran mayoría personas que no tienen su esquema de vacunación completo. O sea, si hay algo que es como la cordillera de los Andes, es como una verdad ya indesmentible, es que las vacunas nos protegen y ahí hay que hacer una salvedad. Nos protegen no del contagio, sino que nos protegen de hacer la enfermedad en su modo grave. Y lo importante es que las vacunas las tengamos al día, porque ya se sabe que más o menos alrededor de 6 meses las defensas que generan las vacunas va bajando y por lo tanto es indispensable colocarse los refuerzos. De hecho, ya los mayores de 55 años que recibieron su primer refuerzo antes del 22 de agosto, esta semana se tienen que estar colocando el segundo refuerzo o cuarta dosis. Sin más, le pongo como ejemplo, yo el día martes, o sea, recién ayer, me fui a vacunar ahí a la Plaza Sotomayor. Hay un móvil muy expedito, la atención es muy buena, muy ágil, te atienden muy bien, muy rápidamente, así que ya puedo decir que estoy al día con mi cuarta dosis, con mi segundo refuerzo. Y eso es muy importante, que hagamos esta comunicación, comuniquemos bien a la ciudadanía de que efectivamente eso es, junto con las medidas sanitarias del uso de
la mascarilla y el tener cuidado con los espacios cerrados mal ventilados son los elementos claves para que en esta ola de Omicron y las que vengan, porque van a venir otras, salgamos bien parados. Fíjate que Omicron de verdad es más leve, pero es tan contagioso y probablemente las próximas variantes van a ser aún más contagiosas, que aunque individualmente uno ve que los casos son menos graves, desde el punto de vista estadístico, al ser tanta la población, el número de población que se ve afectada al mismo tiempo, que lo que sucede es que hay una gran presión sobre los sistemas de salud. Y es cosa de ver, la cantidad que hoy día hay de personas conectadas a ventilador mecánica está superando a la onda Delta. La onda Delta era más grave que la de Omicron, pero que afectó a menos personas que la que está afectando a Omicron. Entonces, hoy día tenemos más personas conectadas a ventilación mecánica que con Delta. Y como usted dice, en los próximos días vamos a llegar a superar los 1.000 personas conectadas a ventilación mecánica, y eso implica que vamos a tener un número de fallecidos importante. O sea, desde el punto de vista poblacional, de los grandes números, Omicron no es algo como para tomarlo a la ligera. Y las próximas variantes también vamos a tener que tomarlas bien en serio, y lo más probable es que la población de mayor riesgo, estoy hablando de los que tenemos más de 55 años, y yo soy parte de ese grupo, personas que tienen enfermedades crónicas, o sea, la diabetes, problemas al corazón, gente que tiene problemas de sobrepeso, todas esas personas se van a tener que mantener siempre al día con sus vacunas, de tal manera que podamos disminuir la cantidad de personas que tienen una manifestación grave y podamos evitar lamentar tantos fallecidos como nos ha sucedido. Correcto. Doctor, yo quisiera preguntarle algo que tiene que ver con la cantidad de test que se toman en el país. Sabemos que algunas comunas, principalmente en regiones como es nuestro territorio, además aquí en la región de Valparaíso, no han recibido los test necesarios. Sin lugar a dudas que la Seremía de Salud ha hecho todo lo posible para llegar a todas partes, y desde ahí reconocemos el esfuerzo. ¿Qué significa una positividad tan alta como el 27%, con casi 31.000 casos nuevos hoy y con cerca de 119.000 chilenos contagiantes en nuestro territorio? Esta positividad, ¿qué significa? Porque la gente lo lee todos los días, lo escucha todos los días, pero no todo el porcentaje del país tiene conocimiento de qué significa la positividad y está tan alta precisamente. Bueno, la positividad significa que una proporción muy alta de las personas que se hacen hoy día el test están dando positivo. Y eso se explica porque hoy día las personas que se están haciendo el test son las personas que tienen síntomas muy claros, a diferencia de hace unas semanas o meses atrás en que mucha gente se hacía el test y daba negativo. Hoy día son tantas las personas contagiadas que mucha gente con síntomas, que está asintomática, no se hace la PCR, y por lo tanto hoy día la gente hacerse el examen es porque está muy sintomática, entonces la probabilidad que salga positivo se eleva. Entonces no dice otra cosa que eso, dice que Omicron está contagiando a mucha gente al mismo tiempo, nada más. Más importante que eso es señalar que mucha gente hoy día se está requiriendo de conexión a ventilación mecánica porque la cantidad de personas contagiadas es demasiado elevada, y yo creo que todos estamos de acuerdo que hay un número oculto muy alto. O sea, si usted dice que hoy se contagiaron 30.000 personas, le aseguro que son mucho más que 30.000, porque hay mucha gente que está con síntomas leves y dice, ya, me dio el COVID, punto, pero se queda en la casa, le avisa a los amigos, oye, parece que me dio el COVID. Y porque tengo que reconocer que hoy día no está siendo fácil para mucha gente acceder a una PCR o acceder a un test antígeno. Ahora, también hay que señalar que mucha gente se hace el test antígeno por su cuenta en la farmacia y eso no queda registrado. Entonces, claro, hoy día la cantidad de personas que tenemos contagiadas es muchísimo más alto de lo que dice la cifra oficial. Entonces,
Y eso nos obliga a estar mucho más, cuidarse mucho más. Y sobre todo pensar que esto de Omicron nos quedan pocos días, ya va a empezar a bajar. O sea, si uno mira lo que ha pasado en otros países. Sí, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, Alemania, España, Italia. Claro, están bajando las tasas que tenían hace pocas semanas, 2 semanas atrás, 100.000 casos diarios. Qué impresionante. Omicron en el mundo, desde que comienza hasta que alcanza el punto más alto, es un mes. Y por lo tanto en Chile estamos ya cercanos a cumplir eso. Y por lo tanto debería empezar ya a bajar. El llamado es ahora, que estamos en la parte peor de Omicron, es que tenemos que cuidarnos más ahora. Doctor, quisiera preguntarle, antes de llegar al tema de los movimientos antivacuna, hoy día nos informamos, ¿cierto?, de esta leche verde. Expertos aclararon del nuevo síntoma COVID que estaría afectando a las madres lactantes, denominado como leche verde. Usted, desde su especialidad, además en la medicina, ¿cierto?, un hombre que marcó la historia en un antes y un después desde lo histórico, desde la medicina, pero también desde cómo nos emocionó y cómo marcó a tantas generaciones. Hoy día yo en la reunión de pauta le preguntaba a mis alumnos de 20 años, estudiantes en práctica acá en Luz Verde, en UCB Radio, con 20 años ellos saben quién es el doctor Artaza por la separación de los siameses. Desde ahí, ¿qué se sabe de la leche verde y cómo vamos descubriendo? Usted también es un hombre de academia. ¿Cómo vamos descubriendo nuevas cosas? ¿Qué nos queda por todavía porque nos sorprenda el COVID-19? Bueno, hay que ser muy humildes y señalar de que efectivamente la ciencia está aprendiendo día a día y descubriendo nuevas cosas. Y eso me da esperanza de que para próximas crisis sanitarias de esta envergadura podamos reaccionar mejor. Ahora, frente a su pregunta de esto de la leche verde, es una manera de decir que en el fondo hay un cambio, porque efectivamente cuando la mamá está con COVID, produce defensa, y esas defensas se transmiten, y eso es muy bueno, se transmiten al niño lactante. Por lo tanto, siempre cuando me preguntan, me llaman y papás preocupados me dicen, oye, está con COVID y está dando pecho, yo les digo, pónganse una mascarilla, pero denle pecho, porque al dar pecho le están entregando defensas, y defensas de muy buena calidad, anticuerpos de muy buena calidad, que le dan mucha protección al niño que está tomando leche materna. Así que eso es algo que se ha descubierto. También lo que se ha descubierto es que ningún país frente a esta pandemia se ha podido manejar solo. Y aquí todos los expertos han concordado que para la próxima crisis sanitaria los países deberían actuar más unidos. Por ejemplo, si la vacunación se hubiera repartido desde un inicio a todos los países de manera uniforme, de manera universal, hubiéramos tenido menos variantes que las que tuvimos. Las variantes se produjeron, y es muy, muy peligrosas, que produjeron muchas muertes, se produjeron justamente porque hubo países muy, muy desprotegidos que no pudieron vacunar a su población. Y aún tenemos países en África que tienen un nivel de vacunación muy precario, y eso pone en riesgo a la humanidad completa. Entonces, en salud, nadie se salva solo. O sea, eso refuerza este concepto social, este concepto solidario de la salud. Aquí nadie, digo yo me protejo, yo me cuido solo. Esto es un tema mío, individual. Eso es mentira en salud. En salud es un área donde el bien común es lo básico, es lo esencial para darnos protección a cada uno y a cada una, a nuestra familia y a todos los países. Y eso es el gran aprendizaje. Yo creo que de aquí van a salir lecciones, como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud va a tener que tener herramientas que hoy día no tiene. Fíjese que para el comercio, para el movimiento de capitales o el movimiento de mercancía, existen regulaciones, reglas muy fuertes. En el área de salud existe un reglamento sanitario internacional que es muy frágil, muy débil.
y por lo tanto los países cada uno hace lo que quiere, y eso para estas crisis como la que tuvimos por COVID demostraron ser muy peligrosas, muy riesgosas para todos. Entonces, la verdad es que hemos aprendido, lamentablemente hemos aprendido con muchos muertos, muchos fallecidos que podríamos haber evitado. Si usted ve al día de hoy en el mundo, han fallecido ya, vamos acercándonos a los 6.000 millones de fallecidos, o sea... 6 millones. 6.000 millones, o sea, es más población que todo un país, como el Uruguay, es un tercio de la población chilena. Nosotros en Chile no han sido pocos, ¿no? Estamos... las cifras oficiales son de 40.000, pero todos sabemos que son un poco más. Entonces, y son personas que de carne y hueso, pues es como un pueblo completo de nuestro país que desapareció. Y no es poco, no es chiste el asunto, me fija. Sí, pues, doctor, 6 millones, ¿cierto?, de personas fallecidas en el mundo. Lo quiero llevar ahora, usted además, desde su visión, ¿cierto?, como académico, porque también hay que decir que usted lleva años, ¿cierto?, y ahora es miembro y decano de la Facultad de Salud y Ciencias de la Universidad de las Américas. Desde ahí, ¿qué es lo que ocurre con los movimientos antivacunas? Yo, antes de que tomáramos contacto con usted, recordaba que el sábado pasado, ¿cierto?, y el sábado antepasado también, muchos marcharon, al menos en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, por la Avenida Libertad, ¿cierto?, de estos movimientos antivacunas. Se hizo un show, además, en la Plaza O'Higgins, en Viña del Mar, con algunas manifestaciones a favor, otras en contra. ¿Qué pasa con los movimientos antivacunas que no los habíamos visto activos en Chile, sino que habíamos visto estos movimientos en Alemania, en Italia, en países de Europa principalmente, y Estados Unidos? Bueno, primero señalar de que el tema de la vacunación o de otras medidas que se deben tomar en salud que son restrictivas, son muy antiguas. Yo recuerdo que cuando se comenzó con la vacunación en Chile, en las postrimerías, estamos hablando en los 1900, estamos hablando de muchas décadas atrás, en el Parlamento hubo una discusión muy fuerte entre los sectores que proclamaban que la importancia de la vacuna obligatoria para los niños, y de sectores que decían no, esto va contra la libertad de las personas. A que vea que esta discusión va a tener casi 100 años, no es una discusión nueva, ¿se fija? Y la sociedad muchas veces ha tenido que tomar medidas restrictivas para cuidar la salud colectiva. Por ejemplo, en Chile, usted no puede fumar en sitios donde hay otras personas. Y eso, usted dice, bueno, esto es una restricción a mi libertad individual. Sí, claro, es una restricción a su libertad individual porque está protegiendo los pulmones de los ¿te fijas? Le puedo dar 1000 ejemplos de medidas que se toman en la legislación para proteger al colectivo. Por ejemplo, en Chile, como en muchos países del mundo, es obligatorio colocarse el cinturón de seguridad. Correcto. O que los niños tienen que ir con ciertas medidas obligatorias de protección, en una silla especial, etcétera. Y si usted no lo hace, le van a pasar un parte, va a pasar un mal rato. Entonces, usted podría decir, bueno, eso restringe mi libertad individual porque yo no puedo tomar mis decisiones y andar como yo quiera. Bueno, fíjese que todas estas medidas tienen que ver no solo para cuidar a la persona individual, sino que para proteger al colectivo. Porque lo mismo pasa con las medidas restrictivas con respecto a otros temas que tienen que ver con que limitan la libertad individual y que lo que hacen, digamos, es proteger el bien común. La publicidad frente al cigarro o al alcohol cerca de los colegios, etcétera. O sea, vivir en sociedad implica ciertas restricciones, porque si no sería la ley de la selva, ¿te fijas? Entonces siempre ha habido esa discusión. Ahora, en Chile, afortunadamente, la cantidad de personas que entiende que vacunarse es importante permite que hoy día no sea necesaria
una medida como que en Chile pueda ser obligatoria la vacuna, por ejemplo, para el COVID. A mi juicio, si usted me pregunta, yo en este momento no la haría obligatoria porque desde el punto de vista voluntario, la cantidad de gente que ha entendido la importancia de colocársela es muy grande. Entonces si usted me pregunta, yo me quedo con transmitiendo un mensaje más bien positivo. Perfecto. No de controversia o de pelea, sino que simplemente en la medida que la gente entiende, porque mucha gente no se ha vacunado simplemente por temores o por rumores. Pero si a esas personas se les informa, se les comunica de buena manera, la gente en general le hace sentido esto de vacunarse en Chile. Esto es distinto en otros países, porque hay países donde se han visto obligados a hacerlo obligatorio, porque los niveles de vacunación que han logrado han sido muy pocos, muy escasos. Entonces hoy día hay países en Europa, por ejemplo, que están obligando a la vacunación. Yo creo que en Chile eso no es necesario. Más bien quiero reforzar el concepto de que en la medida que se comunique bien, no va a ser necesario medidas impositivas, que son, siempre lo impositivo no es agradable, ¿me fijas? Sí, pues doctor, yo lo quería llevar ahora a otro tema, finalmente para ir terminando ya la entrevista. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Artaza, el exministro, hoy día decano de la Facultad de Ciencias y Salud, ¿cierto?, de la Universidad de las Américas, un hombre que hizo historia, ¿cierto?, por esa separación de los CEMESA, pero además tiene mucho más que aquello, ¿cierto?, pero ese recuerdo siempre nos queda como un recuerdo hermoso de nuestro país. Doctor, para ir terminando, el ministro París anuncia una cuarta ola inminente. ¿Qué significa aquello? ¿Y cómo ve este cambio de gobierno, cierto, con estas nuevas condiciones del COVID? Ya se anuncia de parte del nuevo gobierno que va a seguir con la medida de que las clases sean presenciales, por ejemplo. Bueno, yo estoy con cierto optimismo. Yo aquí voy a tocar madera y espero no equivocarme. O sea, aquí quiero ser muy honesto con usted. Lo que yo voy a hacer es una opinión, un juicio, que todavía la ciencia no lo ha confirmado, y por lo tanto lo que estoy diciendo yo es una opinión personal, no es ciencia, porque en el fondo es decir, espero que las variantes que vengan sean más contagiosas, pero menos graves. Lo que no significa que no haya que tomarlas en serio, porque como le digo, hay población que es más susceptible por su padecimiento, porque tienen una diabetes, tienen sobrepeso, o por la edad, que por lo tanto van a tener que seguir cuidándonos, y yo me incluyo en eso, y vacunándonos, y manteniendo nuestras vacunas al día. Pero tiendo a ser optimista en el sentido de que la pandemia, tal como la conocemos, va a empezar a ceder. Porque además ha sido así en toda la historia con respecto a muchas pandemias que ha tenido la humanidad en el pasado. Lo probable es que tengamos que hacer ahí aprendizajes y por lo tanto enfrentar las próximas pandemias, porque vamos a tener próximas pandemias, mejor, porque si no sería una estupidez que el ser humano no aprendiera de esto y hiciéramos las cosas cometiendo los mismos errores. Ahora, con respecto al próximo gobierno, nada más que desearles todo el apoyo, porque lo que les viene es tremendo, porque las listas de espera que se han armado son gigantescas. Los problemas de salud mental asociados a la pandemia son de una escala inconmensurable. Y ni que hablar todo el tema de rehabilitación que se va a requerir para las personas que tienen secuelas con respecto al COVID. O sea, si usted suma todo lo que es lista de espera, hoy día las personas están esperando 2 años por una cirugía. Tenemos una cifra jamás vista de personas en espera de una cirugía. Tenemos cerca de ya más de 400.000 personas esperando una cirugía. Tenemos 2 millones de personas esperando por una consulta de especialidad, cosa que nunca habíamos visto. Entonces, lo que viene para el próximo gobierno no es fácil. Y aquí vamos a tener que apoyar todo. Yo ahí quiero señalar que la ministra que viene, la doctora Begoña Yarza,
Es una profesional de altísima calidad. Todo lo que trabajamos y conocemos bien el mundo salud, sabemos que es una persona muy cualificada. Y por lo tanto, más que desearle que le vaya bien, yo creo que aquí lo que corresponde es que todos nos pongamos a trabajar en que las cosas resulten bien. Y para eso aquí todo el mundo va a tener que apoyar. Porque en el tema de salud de las personas, yo creo que aquí no caben intereses mezquinos, ni andar colocando palitos en la rueda, ni generando conflictos innecesarios. Yo creo que aquí todos vamos a tener que ponernos detrás de la doctora Yarza y decirle: doctora, aquí estamos todos y todas disponibles a trabajar con usted, a apoyarla, porque lo que viene en salud es muy grande, es muy las tareas son gigantescas. Eso es lo que yo quiero transmitirle de todo corazón. Aquí lo hago transmitiendo un sentimiento muy profundo de lo que le estoy diciendo, Claudio. Perfecto. Doctor Osvaldo Artaza, cierto, académico y decano de la Facultad de Ciencias y Salud de la Universidad de las Américas, ex ministro de Salud, hablándonos también del cambio sociopolítico que se viene, deseando lo mejor para el nuevo gobierno, porque se viene duro, como dice él, difícil, complejo, pero hay bastantes expectativas y esperanzas. Desde ahí también hemos conversado sobre los más de 30.000 casos hoy día de contagio de COVID-19 y esta cuarta ola, de la cual habla el ministro París, y por supuesto de los movimientos antivacunas. Tremenda conversación que nos ha regalado hoy día, doctor, como siempre. Le mando un abrazo, que esté muy bien. A usted, muchas gracias por este momento de conversación. Chao, que esté bien. Bien, chao. Nosotros vamos a una pausa musical, después viene nuestro bloque deportivo con el área deportiva de Luz Verde aquí en UCB Radio y por supuesto, dos entrevistas